We Can Be Heroes Just for One Day. Qué ídolo, ¿no? David Bowie, un alien entre todos los hombres. The Man Who Fell to Earth. ¿Qué tal estás, Andy Pomar, hoy? Yo muy bien, ¿qué tal, Flor? Hoy muy emocionada, la verdad, particularmente contenta. No sé si es por el invitado, por el tema, por todo. Tenemos un invitado que es parecido a un héroe o a un antihéroe o ya hablaremos. Es el Clark Kent del Raval. Bienvenido, Ramón Buch. Hola, ¿qué tal? Tengo sueño. Aquí tenemos a Ramón, que aporto. poeta cósmico, inventor de la literatura cuántica. Sí, director de Cronopios y una persona que siempre tiene mucho sueño. Sobre todo por la noche. Pero ahora no es la noche, ¿eh? Bueno, pero está empezando el atardecer y de repente siento la llamada de Morfeo. Pero bueno, esto también es como un pequeño delirio hipnopómpico, hipnocóquico. Y vamos a transitarlo, pues esto, con pleitesía. Muy bien, los sueños son bienvenidos, siempre. Transitemos. Bueno, el tema de hoy, nuevos dioses, ¿no? Dioses contemporáneos, ídolos, héroes. ¿Es lo mismo, les pregunto para empezar, un ídolo que un héroe? ¿O qué creéis? Esa pregunta difícil es para Ramón. Sí que es difícil. Un héroe que un ídolo. Bueno, podríamos decir, ¿no?, que el ídolo quizá está más cercano, ¿no?, a la divinidad, ¿no?, a esas imágenes o prototipos de seres que de alguna forma simbolizan la perfección, el absoluto, ¿no? O al menos alguna reminiscencia trae esa palabra hacia este concepto. Y el héroe, heroína, la persona heroica, pues tiende quizá más a lo humano, ¿no? Al ser que puede tener también algún vínculo con la divinidad, ¿no? O suele tenerlo, pero también está enraizado en la estirpe humana, y ahí es donde tiene que conseguir su estatus de heroicidad a través de sus acciones, ¿no? A través de su devenir y a través de su valor y su emprendimiento heroico. Está muy bien. Sí que algo que pensaba, héroe pareciera venir, y de hecho algo de esto en el Queratilo Sócrates dice, de la palabra eros, que si se busca la etimología, a veces hay fuentes que dicen que no necesariamente tienen conexión, pero sí que Sócrates la recupera para hablar y dice que el héroe tiene algo de eros, y por tanto es verdad que hay un acto sacrificial de estos seres que han sido reconocidos después como héroes, un acto de amor hacia la comunidad o hacia la sociedad en la que viven, ante la cual, digamos que a través de un acto heroico son reconocidos, ¿no? O obtendrían un reconocimiento por parte de esta comunidad en la que viven. Creo que un poco también tiene que ver por ahí, ¿no? Y después también Sócrates decía que los héroes venía de erotán, erotán, que es el que pregunta, el que inquieta a una comunidad, el que es un buen orador. Decía que un héroe tenía que ser un buen orador, un sabio, y alguien con la capacidad de preguntar e interrogar, o a través de sus actos quizá, interrogar a la comunidad en sí, ¿no? Qué bien, ¿no? Porque coincide con justamente lo que era él, con lo que ya se autoproclamaba héroe. Se estaba describiendo al mismo. De forma sutil. Él quería ser héroe. Y un poco el ídolo también tiene que ver con esta cosa masiva de reconocimiento, ¿no? Es como el ídolo, es como se pone de alguna forma como un ícono, como una persona ícono que cumple con ciertos ideales a los que queremos aspirar, y se presenta como si fuese un proyecto de hombre mejorado, digamos. Sí, totalmente, que ídolo viene, o al menos nos remite un poco a ideal, a idea, ¿no? A una idea a la cual seguir, o una idea que nos define y que a la vez se hace parte de la identidad, ¿no? Porque los ídolos definen de alguna manera a veces la identidad de la gente que es seguidora de una cierta forma o un cierto estilo de vivir o un cierto estilo, bueno, de arte o lo que sea que haga el ídolo, ¿no? Que hay diferentes tipos, me imagino, de ídolo, sobre todo hoy en día. Una de las preguntas que yo me hacía es, en un mundo sin Dios, en un mundo donde Dios ha muerto, ¿no? Luego de la muerte de Dios, ¿a qué nos agarramos, no? O sea, si antes estaban los dioses, desde el antiguo Egipto, que eran politeístas y tenían dioses, que primero empezaron siendo zoomórficos, ¿no? Vieron que los dioses egipcios eran como animales al principio. Luego van adquiriendo conforme con el tiempo características más humanas, incluso luego los dioses
griegos son más humanizados, sienten rabia, bronca, aman, sufren, fracasan, ¿no? Son dioses ya mucho más personificados, humanizados, pero que a la vez, claro, representan un montón de cosas. Hoy en día, sin dioses, ¿ante qué nos agarramos? ¿Cuáles son nuestros ideales a seguir, ¿no? ¿Quién marca esto? Además de los influencers, por supuesto. Pues ahora mismo se me ocurre David Bowie, ¿no? Sí, que sí, sonaba con su canción Yo quiero ser un héroe justamente por un día, que es uno de los ídolos, iconos, héroes, ¿no? de nuestra contemporaneidad. Ahora un poquito ya también va avanzando y aparecen otros, pero lo pongo como ejemplo pues de deportistas, cantantes, actores, actrices, toda esta pléyade de personas que han alcanzado quizá un estatus mediático, ya sea por su talento idiosincrático en alguno de los factores de la vida o por el mero hecho de su popularidad. Y entonces, pues sí, se convierten en referentes y la gente quiere ser lo que otras son. Y al mismo tiempo, seguramente estas personas, pues lo que quisieran a veces ser un héroe anónimo de la cotidianidad y quitarse de esa responsabilidad, ¿no? De tener que marcar la pauta. Digo yo, no lo sé. Sí, sí. Y es verdad, David Bowie, ídolo en cuanto a artista, ¿no? Pero es verdad que hay nuevos dioses, al parecer, como Elon Musk, como Bezos, estos grandes magnates que hoy en día, de alguna manera, determinan un modo de vivir también en una sociedad, porque detrás de sus ideas de negocio hay grandes ideologías y grandes... Entonces, ahí podríamos decir que la persona heroína también lo es respecto a su superpoder, ¿no? Ajá. Y cada uno pues puede manejar un poder, porque por ejemplo Elon Musk, entre otros, tiene el poder del dinero. Esto le convierte en capaz de cosas que otras personas solo pueden soñar. También lo decían de Batman, ¿no? Que bueno, dice Batman en una de las películas, le dicen, ¿cuál es tu superpoder? Y dice, el dinero, que soy rico. Claro, exacto, él era un hombre rico. Bueno, algo que pensaba y se me venía a la cabeza es que si antes Dios o los dioses eran los que amaban al pueblo, ¿no? Y Dios era aquel que te ama, en la Biblia lo dice así, Dios es aquel que te ama, hoy en día no tenemos dioses que nos aman, pero sí que nos llevan a Marte. ¿Cómo? Nos llevan a Marte, ¿no? No entiendo nada. Elon Musk. A Marte, con Elon Musk te puedes ir a Marte con un Que no cohete nos aman. espacial. Es una paranomasia. Vale. Es un intento de chiste. Pero sí que es verdad, también han habido bastantes, o sea, cómo se pasa a veces del héroe al ídolo, ¿no? Como ha pasado, por ejemplo, o sea, como lo plantea un poco la cultura pop también, esto de haber convertido, por ejemplo, a una persona como, no sé, un revolucionario, como podría ser el Che Guevara, en, al final, una figura que, o sea, la gente tatuándose la cara del Che Guevara, eso me da gracia a esa gente. Claro, tatuándote la cara del Che Guevara, mucha gente se debe estar tatuando la cara de Elon Musk, no sé por qué no. Debe haber alguien, sí, sí. Alguien. Y cómo se pasa al ídolo, a la figura, digamos, al final comercial, popular, comercial, de pues de una persona revolucionaria que al final lo que da sentido es un llamado a actuar y a sacrificarse en pos de, bueno, un ideal, una comunidad, bueno, esto lo que sea. Cómo te come, ¿no? Esa que quería esa conclusión. Cómo come también capital que todo lo come, todo lo convertimos en objeto de consumo, como grandes historias se han quedado como en mitos muy pequeños, en mitos que no se conocen tanto, porque todo el mundo sabe quién es el Che Guevara. No, nadie sabe quién es el Che Guevara, todos conocen la figura de el ídolo, ¿no? No sé, y así con muchos también. Quisiera hacer un pequeño impasse. No sé muy bien cómo funciona esto los podcasts, porque es el primero que estoy. Haz todos los impasses que quieras. Voy a aportar una imagen para que luego Andy pueda seguir con el hilo de lo que está diciendo, pero que quizá de alguna forma esta metáfora visual ayude a atraer un poco la percepción de las cosas o a empeorarla, ¿no? Muy bien. Y sería el Che Guevara siendo tatuado en el brazo de Maradona, el cual
es un tatuaje también de su efigie que lleva a cabo, no sé, Messi o quien sea que se tatúe Maradona, que a lo mejor hay otra persona. Entonces, en cada tatuaje está el otro tatuaje, ponle en el brazo, y hay como una especie de Mishnah de puesta en abismo de pequeños tatuajes de tu ídolo primigenio, siendo el primero el que no estaba tatuado, que van desapareciendo y cada vez es más decadente y son nada más que una especie de mancha ahí. Exacto, en el punto de abismo de la mirada. Una imagen, ¿no? Tal Y se cual. pierde la significación o el significado de esa imagen, de esa figura que solo queda como congelada allí. Pero hay mucha gente que lleva hoy una camiseta del Che Guevara y no tiene idea ni quién fue. Y a lo mejor ¿O el Che cree Guevara que- tenía tatuado a Jesucristo. Ah, bueno, Pues no creo, pero podría ser factible. vale, entramos en el terreno de la ficción, ¿no? Bueno, ficción especulativa. Igual tocas un tema muy interesante, ¿no? Ya nos metemos de lleno, creo que en el tema del héroe, sobre todo. Creo que el héroe tiene algo de mártir. El héroe siempre tiene esta condición, o ha tenido esta condición, de lo que decía antes, del sacrificio por el pueblo, por obtener el reconocimiento del pueblo, pero él entrega su vida y de hecho es reconocido post-mortem. Normalmente el ídolo no, el ídolo puede ser en vida reconocido, ¿no? Los famosos, las celebridades, pero el héroe normalmente era reconocido a post-mortem, póstumamente. Hola, ¿qué tal? Y entregaba, saludaba a la gente, hola, ¿qué tal? Postmortem. Bueno, un poco también rastreando como de dónde viene el héroe y también hablando de Sócrates, el héroe siempre sería un semidios, ¿no? Es fruto de una relación entre un dios y una mortal, o entre, bueno, si una diosa y un mortal. Sócrates dice, todos somos semidioses, todos somos hijos de un dios y un mortal. ¿Por qué te estás diciendo eso? Bueno, es interesante lo del dios y los mortales también, ¿no? Porque es verdad que primero estuvieron los dioses, después vienen los héroes, que generalmente los héroes, y aquí abro un poco Semidioses. Exacto, el héroe viene un poco después del dios, que es como una especie de semidios, de inspiración divina, pero a la vez ya con algo mucho más del lado terrenal, ¿no? Como más aterrizado. Sí, de alguna forma tiene que sacrificar algo de la corporalidad o algo incluso de sus dones y poderes para una comunidad, como decías hoy, de mortales, ¿no? En todo caso, para salvar a este pueblo o para... Antes yo he hecho un impasse, ahora me gustaría hacer un hincapié. Supongo que valoráis la diferencia entre impasse y hincapié y no la tengo que explicar. Pero me acabo de acordar, justamente, digo, no sé de qué voy a hablar en el podcast, pero de mi teoría sobre la heroicidad, que tenía una, Muy bien. de los héroes modernos, ¿no? Empezando por quizá el gran héroe de la historia, que pudiera ser Jesucristo, pero ahí lo dejo, que parece que es como una figura representativa, ¿no? Pero es una figura de heroicidad, hacía milagros, tenía superpoderes. Pero luego ahora en nuestra posmodernidad o post-posmodernidad, los héroes están representados por superhéroes. Ahora mismo es donde está el gran énfasis, ¿no?, de la heroicidad a nivel de ficción, de mitología moderna, ¿no? Y por ahí pues todo lo de Marvel, lo de DC y todo este universo donde también la figura de Superman nos retrotrae un poquito a ese Jesucristo casto, con un comportamiento totalmente elegante, totalmente sin matices humanos, ¿no? Casi, porque además venía de otro planeta, ¿no? Y lo que quiero decir con esto es que luego también se ha tergiversado con otros héroes más complejos, con esa parte oscura, a lo Batman y todas estas historias, pero creo que en mi generación teníamos como un héroe que fue bastante representativo, que salía un poco de también la cuna norteamericana de generación de superhéroes. Y el de mi época, lo estuve pensando, y fue un poco Son Goku. Son Goku. Fue como en mi infancia la gran representación, en este caso de dibujos animados, que nos traía a través de algo que no había llegado casi nunca, que era el manga, ¿no?, la ficción nipona. Y Son Goku también tiene unas características muy peculiares. Una de ellas, y la veo bastante relevante por lo que ibas diciendo, de ese sacrificio de una parte de su corporalidad, que creo que fue en la primera temporada, le cortaron esa cola que tenía por la cual se transformaba en bestia, y entonces él dejó de poder transformarse en monstruo
y enraizó más con la humanidad, pero tuvo que Lo sacrificar castraron, claro. su cola. Una castración ahí simbólica. No diré que no lo quería decir, porque sí que lo quería decir, pero hubo una castración en el superhéroe de mi contemporaneidad, dentro de mi rango etario, sea el que sea. Representativo de la época. La castración de Son Goku. Es interesante que toques el tema de los superhéroes, ¿no? El arquetipo del superhéroe, yo lo sitúo al menos, por lo que he investigado, en 1938 en Estados Unidos, ¿no? Que surge con los cómics, con todo el movimiento de los cómics, de Action Comics, de hecho. Justo en un momento de Gran Depresión, es decir, en la década de la Gran Depresión, cuando la gente más necesitaba recurrir a una figura que tuviera como función salvar a la gente, combatir la injusticia, ayudar a la gente a creer en algo. Recién hablabas del poder de Cristo, ¿no? ¿Cuál era el poder de Cristo? Los superpoderes de Cristo. Cristo no tenía rayos X ni una capa mágica. Entonces me quedé pensando, digo, bueno, ¿cuál era el poder de Cristo? Él, al menos, cuando salvaba y hacía estos milagros, él les decía a la gente, cuando todos le decían, gracias, Cristo, muchas gracias, él le decía, no, tu fe te ha salvado. Por tanto, el poder de Cristo era la fe en sí, ¿no? Pensaba que ibas a decir, no, unas monedas, unos sestercios. Un bocata de lomo y ya estamos. O sea, que decís que el mérito se Una copa de vino. El mérito se lo llevaba Jesús, pero en realidad era la fe de la gente la que lo salvaba. O quizá... Sí. O quizá la fe en la historia, en las historias contadas, ¿no? Contaban, bueno, es que este señor acaba de convertir el agua en vino y todo el mundo, oh. Y bueno, sí, esto es fe, pero digo, fe en las narraciones, ¿no? Creer Exacto. en esas narraciones que generaron un relato que la gente en ese momento compró y creó luego. Aquí estamos todavía. Exacto. Yo creo que al final los superhéroes, los héroes e incluso los ídolos vienen a ocupar un poco esta función que antiguamente ocupaba la religión. Religión es religio, es amarrarse fuertemente a algo, agarrarse de algo para no caer en el sinsentido de la existencia, ¿no? En el vacío, en el nihilismo. Nietzsche decía que cuando muriera Dios vendría el nihilismo a causa de esta muerte, ¿no? ¿Y qué era el nihilismo para Nietzsche? Una enfermedad del espíritu. El hecho de que ya no hay nada de lo que agarrarse y nada en lo que creer, entonces hay una pérdida total de sentido y por tanto de lo que nos une como comunidad. Entonces, claro, los dioses y los superhéroes y Cristo mismo, creo que lo que generan es que la gente crea en que hay algo o alguien que los puede salvar de sí mismos y de caer en un sinsentido, ¿no? Entonces, ellos dan sentido, dotan de sentido. Creo que ahí es donde se produce el milagro, cuando alguien cree realmente que algo es posible. Ahí se produce la primera posibilidad de todo acto milagroso, entre comillas. Yo no creo en la magia, no creo realmente que Cristo haya tenido magia, no creo que ningún héroe tenga realmente magia, es una magia simbólica. Creo que lo que hace posible la magia es la creencia. Claro, o quizá era una magia, en el sentido de que eran trucos de magia, quizá. Era un mago. Que en ese tiempo, cualquier mago de hoy en día, en ese tiempo sería considerado como un semidios, si nadie descubriera sus trucos, ¿no? Bueno, cualquier mago, no sé. Me imagino un mago lunio en tiempos de Jesucristo y todo el mundo le seguiría. Oh, ha convertido una carta en otra. Es cierto. Sí. Un poco de eso que decías hoy también, de cómo han cambiado los héroes, ¿no? Bueno, los superhéroes que tienen que ver con esta recesión. O sea, es casi como si fuese Capitán Planeta, yo me lo imagino como si fuese que viniera como el presidente de los Estados Unidos a salvar a todo el pueblo. De hecho, cuando ven los discursos políticos, parece que nos va a salvar, o sea, este hombre va a salvar al pueblo, es como increíble, ¿no? De alguna forma se presenta de esta forma. Pero porque la gente cree en ellos. Claro, porque ellos tienen la agenda de comunicación muy clara y saben exactamente cómo hablar las personas para persuadir y convencer claramente. Uh-huh. Y otra cosa que decías hoy es esto, como cuando se acaba como la edad de oro del individualismo, así como más competitivo, más capitalista, digamos, como viene después de la revolución de los años 60, o sea, todo el movimiento político, cómo a partir de eso ya los héroes o los ídolos o las personas a las que seguimos son como estos personajes mucho más hedonistas. Bueno, Elon Musk no dice voy a salvar a la humanidad porque, o sea, no hay como... tienen distintas cualidades los héroes de antes que los héroes de ahora.
Es muy posible. Aunque hay algo de filantropía hoy en día también, ¿no? Con Bill Gates, por ejemplo, ¿no? De esta gente que cree estar salvando el mundo o que cree estar investigando para descubrir algo que nos salvaría de la inmortalidad, por ejemplo, ¿no? A través de un discurso filantrópico, que en realidad hay que ver, ¿no? Freud de alguna manera detectó en el discurso filantrópico, en la filantropía, un lado oculto de agresividad, por ejemplo. Puede haberlo, porque incluso, y esto lo dijo... Exacto, esto lo decía mismo Nietzsche. En las buenas intenciones, a veces detrás de las buenas intenciones se esconden actos muy violentos o que no quizás sean buenos para la gente. O incluso decía, los mayores crímenes de la humanidad se han cometido en nombre del bien, no en nombre del mal. Es decir, creyendo que hacíamos algo bien por los demás, muchas veces hemos obtenido el resultado contrario. Sí, ningún líder político de los más hijos de puta, ninguno dijo... estoy acá para matarlos de hambre a todos. Pero sí que es verdad que debe haber diferencias, ¿no? Entre el héroe contemporáneo. Yo el héroe contemporáneo lo asocio más al antihéroe. De hecho, creo que hoy en día todo aquel que se venda como personaje omnipotente, omnipresente y tal, está un poco fuera de lugar, ¿no? Es decir, creo que el hombre hoy en día héroe, la mujer heroína, es aquella que parte de la vulnerabilidad. De hecho, el poder en sí, hay mucho poder en la fragilidad y en la vulnerabilidad y en el mostrarse humano, demasiado humano a veces. Claro, una de las últimas películas de superhéroes que ha causado gran impacto, y quizás sea por eso que estabas diciendo, pues ha sido el Joker, ¿no? Que ya no es un héroe, sino que es un villano, pero que toma la figura del héroe o heroína para ser el protagonista de la historia, y en este caso, en esta última película, a través de un ser vulnerable, un ser que justamente se convierte, bueno, en malo, ¿no? O se acerca a la maldad o tiene términos de agresión porque se ha sentido vulnerado también en su cotidianidad, ¿no? Respecto a la agresión de esta sociedad que es corrupta en sí misma y todo esto. Y por ahí tenemos, no sé, ejemplos o los grandes monstruos que también están protagonizando sus propias mitologías, ¿no? Godzilla, etcétera, siendo también el protagonista de ese ser omnipotente, pero que ya se aparta un poquito, ¿no? del tema de la heroicidad, ¿no? Porque ya es una monstruosidad y todo eso. Es interesante el tema de superhéroes y villanos, ¿no? Porque, por ejemplo, Batman es un superhéroe, ¿no? Es adinerado. También hay que estudiar, investigar un poco este prototipo, ¿no? El arquetipo, bueno, él es el prototipo de Batman, que es un hombre millonario, de familia rica, de apellido importante, con empresas, bla, 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 que combate el mal, ¿no? Pero este hombre tiene una doble cara, este hombre tiene una máscara, tiene un disfraz, sale por las noches y también, en nombre del bien y de la justicia, hace lo mismo que un villano al final, que es matar, agredir a otros, es decir, que hay una cuota de agresividad también en el héroe quizá, o en el superhéroe, y que es al final un poco villano también. No, y imponer justicia por mano propia. Claro. También. O sea, porque al final él es la ley. Claro. Porque él tiene el dinero. Es casi como Elon Musk. Es como Elon Musk. Yo haría una acotación, que es diferente a un hincapié, que es diferente a un impasse. Diferente a esto, y quizá pues sea más corta, a no ser que haga estos prolegómenos cada acotación, que entonces las convierte en más largas. Pero lo que quiero decir es que, ya se me ha olvidado, malditas acotaciones, prolegómenos. No, que sí, se me ha olvidado. Ibas a hablar de Batman. Estábamos hablando de Batman. Batman Ya lo sé que que quería llevaba decir. tanga la noche. Que esta capacidad de hacer la filantropía que antes se decía, ¿no? De buscar la justicia, también tiene un algo de redención, ¿no? Y por ahí un poco de expiación de cierta culpa que puede estar imbrincada en la propia esencia del ser, ¿no? Y haces unas acciones que propenden a un bien que a lo mejor intentan mitigar cierta sensación de maldad primigenia, ¿no? Reprimida. O esencial, o reprimida incluso, lo que te decías, ¿no? Descargar tu ira, pero descargarla en nombre del bien, ¿no? Y ¿por qué decía esto? Porque Batman, porque la redención... Sí, vale, quería llegar a este punto. Que lo hacen, o se nombra esto tal que héroe de acción. Justamente es esta la expresión. ¿Y qué significa la acción? Significa actuar. En vez de quedarte en casa mirando el televisor, en vez de apartar la mirada, en vez de la quietud, de la estaticidad, los héroes, las heroínas, si lo son es porque entran en acción, porque hacen el recorrido de la heroicidad, ¿no? En el relato de la Grecia clásica era primero la arcontía, que era esa nobleza de carácter, o sea, ya tienes como algo dado, ¿no? Hay una esencia en ti
pero la tienes que poner en acción a través de la peripeteia, de la martía, que siempre al entrar en acción hay algún error trágico, algo va a suceder, no va a salir todo bien, sino que te vas a encontrar retos, vas a encontrar cuestiones, ¿no? Como en el mito de Edipo o tantos mitos, pero el de Edipo es muy característico de esto, en que intentas evitar un mal y acabas convirtiendo ese mal por tu propia acción. Exacto. Ahí está la acción, ahí está el movimiento y ahí está la anagnórisis, que significa que descubres entonces quién eres y cuál es la realidad, y en ese descubrir cuál es la realidad descubres quién eres. Y al descubrir quién eres, te metamorfoseas y cambias, para bien o para mal, pero has hecho el recorrido y te has transformado. Y al final, la heroicidad, ya sea en superhéroes, ya sea en mitologías antiguas, ya sea en múltiples propuestas que vengan a hablar de esto, pero nos está hablando de todos y cada uno de nosotras, y tenemos que recorrer nuestras propias acciones para tener nuestra responsabilidad en los actos y ser lo que somos aquello, si esta teoría es cierta, aquello que seremos al entrar en acción. Muy bien, tiene todo el sentido y aparte es verdad Pues que menos mal. héroe es aquel que hace un acto, ¿no? Es el acto heroico. De hecho, podríamos hablar del acto heroico, y Andy, retomando lo que comentabas, de quiénes son los héroes de hoy o cómo diferenciar el héroe de hoy del héroe clásico. ¿Por qué hoy un acto heroico? Esto a partir de la Guerra Fría, diría, desde que comenzó esta conquista del espacio y las estrellas. Pareciera que solo el acto heroico tiene que ser magnánimo, tiene que ser algo demasiado grande, mandar un satélite a Marte para que sea realmente algo heroico. Pero ¿qué hay del acto cotidiano, del acto heroico del hombre de a pie, la mujer de a pie que va por la calle y ayuda a alguien a salir de una situación incómoda, de una situación, no sé si, bueno, que ayuda a alguien a salir de una situación de robo, de paso, bueno, hoy que está todo tan inseguro, que necesitamos superhéroes y superheroínas en las ciudades modernas para combatir el crimen y la injusticia que cada vez crece más? Bueno, yo no he notado nada. Sí, un poco Joseph Campbell habla de esto cuando habla de la estructura del monomito, que luego también se utiliza para las películas, ¿no? Como las distintas etapas que va atravesando el personaje. Pero sí que es verdad que el héroe está muy tranquilo en su casa y de repente algo sucede en su comunidad, o le matan a los padres, como a Batman, o sea, algo sucede que es llamado hacia tiene esta llamada, ¿no? Parece como una llamada hacia la acción, y él se niega a la acción en un principio, pero bueno, de alguna forma consigue un mentor, consigue una guía, consigue una ayuda, consigue un Frodo, consigue un Sam de Frodo, que le permite sí tomar esta posibilidad de la acción y embarcarse al cruzar el primer umbral, que sería salir de lo desconocido de uno y decir, bueno, está bien, hay un montón de peligros, tengo mucho miedo, pero la verdad es que cruzo el umbral, cruzo esta puerta y me largo a vivir la aventura. Importantísimo esto del llamado, sobre todo, bien que lo retomes porque la verdad que no lo tenía ahí. Ahora me ha venido Moisés y sobre todo abriendo la sección de siempre del podcast, Mujeres Revolucionarias. Hoy quería traer a Juana de Arco, ¿no? Como una heroína, una héroa del año 1412, hace bastante. Pero que ella, lo interesante de Juana de Arco es que cuando era niña ya tenía visiones desde pequeña. Esto vale la pena aclarar también, que la palabra idea, viene de yo vi. O sea, si uno busca la etimología de idea, es eido y es yo vi. Es algo que se ve de forma anticipada, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en Moisés, cuando escuchó el llamado de Dios del monte de Sinaí, que le apareció y fue arriba al monte y le vio la cara a Dios y le dio las tablas, ¿no? Con la ley, por ejemplo, ¿no? En este caso, Juana de Arco estaba en el patio de la casa de su padre, tranquila, como una niña cualquiera, y al parecer tiene una visión donde aparecen Santa Catalina, San Miguel y Santa Margarita, y le dicen, tú eres la salvadora de Francia. Por tanto, tendrás que hacer algo, ya tú verás qué, para salvar a Francia y liberarla de los ingleses durante los 100 años, la guerra de los 100 años, ¿no? Qué amigos los santos estos, ¿no? Sí, bueno, luego hay muchas teorías que han dicho que
que en fin, que estaba loca, que no sé qué. Pero sí que es verdad que a ella dicen que estaba loca, a Moisés no. Pero bueno, en fin, la cuestión es que sí que es verdad esta llamada que viene de, al parecer, un más allá, indicando una acción, es decir, algo que hay que hacer. Ahí retomamos con la acción. Ella lo hace. Claro, depende de con lo que deliras, ¿no? Hay psicosis. Pero todo héroe quizás delira, porque ahí está el tema. Sí. ¿Por qué Juana delira y Moisés no? O Jesús. Y ¿no? Jesús no. ¿Qué es este llamado de Dios? ¿Qué es esta voz de Dios o esta visión de Dios que esta gente ha visto o ha escuchado? Bueno, actualmente también pasa, ¿eh? Tú has visto algo, ¿no? De repente he visto, no sé, un oso de peluche viviente de 3 metros, o es un delirio. Y dices, no, es que creo en una divinidad, ¿no? Esto entra dentro del marco de las estructuras de nuestra contemporaneidad. O sea que ya, y pueden ser todo delirios, ¿no? Sobre todo si tienes la visión de creer los reales o la fe, ¿no? La diferencia sería un poco esta. Pero en el caso de Juana de Arco, pues vemos el ejemplo también de una especie de llamado al egoísmo, porque al final entendamos que esto fue una... Juana era una egoísta. Ahora de repente la historia ha cambiado. Bueno, estoy creando una teoría desde, No, me encanta, desde este precepto que no sabía de su vida. Y no sé mucho de ella, pero entendamos que fue un acto, bueno, una situación psicótica, tuvo un brote de esquizofrenia o lo que fuera, para explicarlo científicamente. Psiquiatra Ramón Buque explicando. Jesús no, bueno. Jesús no era un psicótico. Sí, pues seguro. Vale. Pero en ese sentido, justo lo que tengo, lo que quiero recalcar... El mundo ha estado liderado por psicóticos. Entonces. Es que lo que quiero recalcar es que mucha de la gente heroica de nuestro tiempo, de tiempos de antaño, creo que padecían un propio delirio que se podría llamar justamente el delirio de Jesucristo, de tanta gente. El Che Guevara, pues seguro que se creía Jesucristo reencarnado. Fidel también, y a lo mejor se peleaban por ver quién lo era. Maradona seguro que creía que realmente era la mano de Dios, que había ungido para que él hiciera ese gol, porque se les nota un pálpito de creerse los elegidos. Entonces, en la heroicidad también hay un voluto de egoísmo, de egolatría, de narcisismo. Totalmente. En que crees que ha sido pues tu destino, que el destino del héroe te viene dado por la vida. Y al final esto también te lleva a la acción y te puede convertir en una persona filantrópica, que quiere salvar el mundo, que hace actos de bien, pero tiene un punto de partida que probablemente es ficticio, que es creerse a uno mismo o misma, pues con un destino prefijado por no se sabe qué divinidad existencial o qué universo cósmico que te va a llevar hacia un éxito que la gente te admirará o lo que sea. Y entonces esto también es preocupante, ¿eh? Porque el reverso es, no, yo no me creo nada, yo no soy nadie y me voy a mantener estático. Podría haber un equilibrio, intentar hacer el bien, intentar seguir el camino de la heroicidad, sin entrar en un delirio de que uno le viene todo dado por mera unción sideral o... Sí, total. Esto es muy importante, lo del el ser elegido, ¿no? El elegido, porque es cierto que estas figuras heroicas de la historia han tenido esta particularidad de haberse sentido elegidas por Dios. Entre todos los mortales, entre todos los iguales, ellos y ellas fueron los elegidos para una misión. Que el mito era claro. Exacto. Mitad Dios, mitad humano. Exacto, porque ellos son los intermediarios entre los dioses y el pueblo. Exacto. Entre Dios... Paráclitos se llama eso. Ah, vale, muy bien. Vale, es bueno aclarar, porque quizás mucha gente como yo no lo sabía. Y hace unos días tampoco. Me lo dijo Marcos. Un saludo para Marcos. Marco. Te queremos, Marco. Me gustaría que podamos escuchar ahora a un amigo que estuvo hablando con nosotros, a Javi Jiménez, que es politólogo y nos viene a contar algo sobre el héroe. El héroe, tanto en la concepción clásica como en la moderna, es entendido bajo la óptica de la individualidad. El héroe es siempre un personaje que se enfrenta a la realidad como un yo aislado, que se sitúa por encima de toda estructura social o política. Es decir, es siempre un ser alienado. El filósofo Walter Benjamin, en su tesis sobre el concepto de la historia, da un giro a esta concepción y nos habla del héroe como un todo político, donde el cuerpo social y no el individual es el motor de la historia. Es por ello por lo que él nos interpela a honrar la memoria de los seres humanos anónimos más que las personas célebres, y que la historia debe ser consagrada a la memoria de aquellos que no tienen nombre. Bellísimo, Javi. Amén. Amén. Gracias, Javi. Un abrazo. Me encantó este concepto del ser alienado. Porque claro, ahí está el tema. ¿De dónde vino esta voz o esta visión que creyeron ver o escuchar estos seres heroicos?
yo creo que ellos, en realidad, era una voz o algo que venía de dentro. En ese sentido sí que lo podemos asociar con la alucinación, con algo alucinatorio, que es como una proyección, ¿no?, en el afuera de algo que está ocurriendo en realidad en nuestra propia Esto es lo que he dicho intimidad. yo, pero lo hizo la psicoanalista y tiene como más crédito. Bueno, pero el alienado tiene algo de esto, ¿no? De no reconocer que aquello que ves, que está viendo fuera, en realidad es algo que está proviniendo del interior. Esa voz que escucha el psicótico en su brote, ¿no?, el esquizofrénico en el brote, no es una voz que venga de afuera, por eso nadie más la puede oír. Es una voz que viene de su propia división subjetiva, pero al no reconocerla como otro para sí mismo, como una voz que viene de su propia otredad, al parecer la proyecta como si viniera de fuera, la escucha como si viniera de fuera, ¿no? Un poco ese mecanismo. O sea, que en ese sentido sí que estamos colindando la psicosis, pero creo que tampoco podemos decir que todo héroe ha sido psicótico. No. Creo que también sería un poco exagerar No, o porque generalizar demasiado. además está la visión, ¿no? Y la visión puede ser muy pragmática. Puede ser, yo con estos recursos y esta gente tengo una visión de que puedo proyectar varios hospitales, varias no sé qué, no sé cuánto. Al final termina siendo quizás un héroe político, en el sentido de que todas estas personas que no tienen salud, no tienen educación, no sé qué, y de alguna forma tú tuviste esta visión y te enfrentaste a todos los pasos, cruzaste todos los umbrales, te encontraste con todos los peligros, te peleaste con todo el mundo, peleaste con el monstruo más grande y al final lográs que estas personas sí tengan esto que tú visionaste en un primer lugar. Entonces no solo va por una voz religiosa, a veces también es algo pragmático, a veces los héroes también son de carne y hueso y están entre nosotros y sí que se desarrollan proyectos que al final vienen así, como un poco lo que me encantó lo que decía Javi, porque es como el héroe político, ¿no? Es este pueblo también que se levanta en función de sus necesidades y puede de alguna forma, o sea, tiene una visión de que sus necesidades pueden mejorar, o sea, su calidad de vida puede mejorar y así como desarrolla esta aventura hacia el cumplimiento de su objetivo. Sí, y es muy bonito, creo que definiría el acto heroico como todo aquel acto de amor, por tanto, como todo aquel acto que se haga por un otro. Y en ese sentido nos saca del narcisismo propio. Es verdad que hay un narcisismo del héroe que lo lleva a actuar y a ser el elegido, a sentirse el elegido, pero a la vez, en el verdadero acto heroico, que ahí sí que soy más partidaria de la idea del antihéroe, de este héroe de la vida cotidiana, de este we can be heroes just for one day, o sea, del que cada uno puede hacer un acto heroico, en cada acción que haga, en donde ponga su narcisismo un poco a la espera, en suspense, y también haga un acto por la comunidad, ¿no? O por la cultura, o por la sociedad, por la historia. Claro, pero hay de aquellos individuos, aquellas colectividades que por amor entran en acción y intentan llegar a sus objetivos, porque a veces la vida es compleja, las cosas se tergiversan y tenemos múltiples ejemplos de actos heroicos, de héroes y heroínas que luego se acaban convirtiendo en villanos, villanas. Sí, sí, Mira, sí. Daenerys, ¿no? Claro, por eso decía el acto cotidiano, el acto de Claro, amor pero cotidiano, por el en lo familiar, cotidiano, por el pues, amigo. estamos haciendo también la representación. Y creer en un amor altruista puro que no nos aporta nada es también un poco una utopía. Puede haberlo, pero es muy extraño porque siempre el amor también depende de la reciprocidad. Y cuando no la hay, muchas veces aparecen sentimientos contrarios al amor, justamente por eso. Igual, Just for this, para decirlo también en inglés. El héroe sí que no... Que parece que tiene más empaque. Bravo. Para mí sí que el héroe en realidad no es solo la acción heroica, porque la acción heroica es como una parte justamente de esta estructura del héroe, pero luego de cruzar este primer umbral y aventurarse a lo desconocido, este héroe tiene peligros, tentaciones, no sé qué, y muchos se pierden, muchos se pierden, las tentaciones son brutales, si han visto cualquier película de, Frodo nomás con el anillo, ¿no? Las tentaciones aparecen todo por ahí, de tomar Ulises, el poder. con las sirenas. Ulises con las sirenas, todo, cómo resuelve cada héroe, eso ya es ahí, pero hay muchas historias de héroes que tuvieron una acción heroica, han sentido el llamado, y en el camino no logran llegar a completar el ciclo heroico, que al final tiene que ver
un poco con la transformación definitiva de la persona, porque el ego, el yo del héroe, tiene que morir. Cuando pasa primer umbral, o sea, hay una muerte de su ego que va a desarrollarse, se va transformando, se va a ir conectando él con lo trascendental, y luego, y muy difícil, para mí, muy difícil, y me toca a nivel personal también, así en el pequeño camino del héroe que hace cada uno, es cuando uno tiene que volver a las raíces, porque el héroe es un desterrado, es un desarraigado, un desterrado. Él se va y cuando vuelve no es la misma persona. Entonces, ¿cómo hace una integración el héroe de los dos mundos? Esto también lo va a plantear Campbell. ¿Cómo hace? Y muchos no lo hacen. De hecho, muchos vuelven a casa y se sienten tan aislados, tan deprimidos, porque no encajan con su mundo real, ya no encajan con su mundo familiar. Esto tiene mucho que ver con el profeta, ¿no? Me hace acordar un poco que este dicho, nadie es profeta en su tierra. Con Rambo también, la y el primera, poeta. acorralado. Con el con Rocky. ¿Quieres decir algo de Rambo? No, que vuelve y se siente... Vuelve de la guerra de Vietnam y se siente que esa sociedad ya no le pertenece. Exacto, claro. Pero di con el profeta. No, que el profeta, el poeta, y ahí volvemos un poco a lo que decía Sócrates, de que el héroe tiene algo de orador, algo de sabiduría, algo de haber conocido otros mundos. Es siempre alguien que se va de su tierra y que conoce, por tanto, algo nuevo. Y que también a la vez, por algo, de alguna forma se siente extranjero. Para irte de tu tierra te tienes que haber sentido de alguna manera un poco extranjero en tu propia tierra y necesidad o una curiosidad de buscar por fuera nuevos horizontes para luego conectar justamente aquello que te impulsó a irte, ¿no? Con lo que encontraste en el viaje. Bueno, pero hay que entrar en acción, hay que hacer camino. Y ahí, antes cuando nombré los 5 pasos de la tragedia del héroe, me olvidé el último, porque dije, bueno... Mejor, tiene que quedar algo no dicho también. Arcontía. Muy importante. No, pero bueno, pero lo voy a decir. Dije, lo vas a decir, vale. La Arcontía, la Martía, la Peripeteia, la Anagnórisis, que es el reconocimiento, y luego quedaba la catarsis. La catarsis o redención del héroe, en esa integración, en esa metamorfosis de todo lo que le ha acaecido, pero la palabra catarsis, que también la utilizamos hoy en día respecto a su concepto, respecto al público, la catarsis del público, que viendo la historia, viendo la tragedia del héroe, entonces podía ellos mismos metamorfosearse sin haber tenido que sufrir pues, las amartías, las sirenas, los legistrones, todas estas vicisitudes que al final pueden acabar con tu vida y pueden coartar tu existencia. Y el público, volviendo al principio que estamos, mirando ese ídolo, mirando ese icono, mirando la representación de quien se ha atrevido a tener más valor, pues acaba haciendo su propia redención preventiva y no cometiendo quizá errores trágicos, intentando tener el buen comportamiento, porque al final todas estas historias en esa sociedad previa a la escritura se transmitían de forma oral y en esos símbolos, en esas acciones, en esos recorridos narrativos estaban los valores éticos que una generación quería transmitir a la otra. Sí, y acá hay algo también del héroe, mito, ¿no? porque estamos hablando del héroe desde el lugar del héroe o desde este llamado que siente el héroe, pero también hay algo acá del pueblo, de la comunidad, que espera algo de esa persona que encarna ese ideal, ¿no? De alguna manera, por ejemplo, Juana de Arco, se decía en Francia, ya hacía años, que iba a venir una mujer con armadura a salvar el pueblo. Cuando Cristo nace, también se decía, hacía años, y esto está en el Nuevo Testamento, apenas empieza, que vendría un salvador de la humanidad. Como dices, lo mismo, es decir, que el pueblo necesita que alguien ocupe ese lugar. Que lo encarna. De salvador y de chivo Totalmente. expiatorio también. Y de chivo expiatorio, Es totalmente. decir, que viene a ocupar, él se entrega en cuerpo, ¿no? Como decir, bueno, necesitan a alguien que haga esto, vale, pues lo hago yo, porque si no... Que el ¿quién? valiente sea otro. Yo me quedo acá comiendo. Sí. Bueno... Claro. Hamburguesa. No sé cómo hilvanarlo, pero no hemos indagado mucho con el tema del antihéroe. Entonces solo quería hacer hincapié en uno de los grandes antihéroes que representó justamente el punto de inflexión de la figura de la heroicidad, que era Don Quijote, que creyendo representar estos ideales, hacía todo lo contrario, se ponía en ridículo. Y el ridículo es una de las cosas uno de los grandes dragones de nuestra sociedad, ¿no? Mucha gente que no hace acciones porque se pondrá en una situación ridícula y ridius se reirán de esa persona.
Entonces, por ahí hay que subvertir eso y hay que hacerlo también, pues, sabiendo que puede convertirse en un antihéroe que al final tiene más gracia porque... Eso, tiene más gracia el antihéroe y me encanta que hayas traído al Quijote, que lo amo. En antifilosofía y birras. Exacto, Totalmente. aquí tenemos Entonces, antihéroe. cuando hablamos de la heroicidad, hablamos de la antiheroicidad. Yo tengo una pregunta para ir cerrando porque me interesa sobre todo la experiencia personal de las personas. A ver, Ramón. No soy gay. Siempre sabía que me preguntarías eso. Ramón. Bueno, no lo sé. No lo sé todavía. Siempre llegamos al mismo Necesito puerto. hacer mi recorrido. ¿En qué momento de tu vida has sentido que has cometido así como un un acto heroico? Algo que te haya llamado, en que digas, en este momento en particular fui lo suficientemente valiente como para tirarme a la acción heroica. Bueno, ahora me viene a la cabeza... Yo he intentado ser... Cronopios. Bueno, también hacer cosas que la gente se puede reír y ahora quién se No, ría. digo, el Club Cronopios Sí, pero como tiene- acción claro, es una heroica. acción heroica porque... Y antiheroica a la vez. Y antiheroica, exacto. Pero bueno, me viene a la cabeza pequeñas heroicidades cotidianas, como por ejemplo una vez que vi que estaban robando a una persona que iba a unos 20 metros, que lo hablamos antes, delante de mí, pegó un grito y el ladrón se giró y me estuvo esperando y como que me amenazó. Entonces tuve esta acción. Y lo comentaba antes también, yo últimamente ya tengo como más miedo, que es uno de los factores también que no hemos hablado, ¿no? Que te atenaza o quizás sabiduría o he perdido algo de espíritu. O hay quien tendría que ser la heroicidad, que para eso también están las instituciones a veces. Y cuando veo una acción de este tipo, ahora mismo, lo siento mucho, pero mira, lo quiero decir porque es mi momento vital, giro la cabeza si veo algo así, pienso que no puedo meterme en líos, que no puedo ser héroe o heroína Batman. de esta sociedad. Y últimamente, a veces cuando veo cosas así, me voy por otra calle, porque hay tantas que digo, bueno, esto... Hoy no es el día para Claro, ser héroe. yo ya hago mis cosas Sí. y me sabe muy mal, Y pero... Flor también me interesa saber. Bueno, creo Es que una historia quizá triste, pero es bueno. eso, es resignificar un poco el acto heroico también, ¿no? No, en tu vida algo personal, en algún momento que te hayas sentido particularmente... El otro día metió 5 Heroica. triples contra mí, jugando contra uno básquet. En el baloncesto, ¿no? Cuando le gano a Ramón. Cosa que no ha pasado hasta ahora. Le gané 5. ¿Heroica o Mentira. algún momento de suma valentía? No, a ver, tampoco creo que mi trabajo en sí sea heroico, porque no, es que no creo en eso, no creo en el acto heroico generalizado y universal, pero sí que trato con mi práctica profesional de ponerme a servir a la comunidad, a la sociedad, de hacer algo por esto. Hoy estoy trabajando en violencia de género, creo que es algo que quiero contribuir a que podamos mejorar este machismo que venimos como una enfermedad acarreando año tras año durante cientos de años de historia. Ver si con un granito de arena uno puede hacer algo para contribuir a que personas salgan de una situación de violencia extrema o de una situación difícil, ¿no? Ayudar un poco a ayudarse. No sé si es heroico, pero porque, como te digo, no lo creo, pero al menos es un lugar en el que yo me siento al menos útil y que salgo de mí misma para tratar de pensar en otros, no sé. Me encantó. Y Andy el otro día acarició un gato. Yo acaricié un gato y me encanta la aventura heroica del día a día. Y Bueno. queríamos agradecer mucho a Ramón Buch, Gracias, Raymond, poeta, genio. literato cósmico, director de Club placer. Cronopios. Pero un yo quería que espacio me increíble. hubierais convocado para el de la Petite Mort, porque yo quería hablar de la Petite Mort. Hablaremos más Aunque de no tenga sexo, mucho que tranquilo. decir, Hablaremos sí. más de sexo Sí. y te llamaremos. A él le encanta, es su tema preferido. ¿Pero la Petite Mort qué es? Bueno, Seguiríamos hablando de esto hasta el infinito, pero Tengo nos que tenemos que informarme, despedir por tengo que hoy. informarme. Gracias a todos los oyentes. Los dejamos con un Gracias. último audio de un amigo, pero nos despedimos nosotros. Hasta la próxima. Un saludo. Hola, ¿qué tal? Para mí la antifilosofía es un grupo de gente que le gusta fumar hierba y que debate temas random para convivir de una manera mejor en nuestra sociedad. We'll drive them away. We can beat them just for